Rubén Blas, investigador del equipo de gestión cultural, investigaciones y ediciones de la Biblioteca Nacional del Perú. En el marco de la emergencia sanitaria, la Biblioteca Nacional del Perú procura cumplir con uno de sus fines esenciales: garantizar el acceso a la información y la cultura. En esta oportunidad, nuestra institución rinde homenaje en forma virtual y en el marco del Congreso Internacional 100 años de Javier Sologuren, La Palabra Continua, a la obra del destacado poeta, maestro, editor peruano y miembro de la generación del 50, con el objetivo de revalorizar su obra y aporte a la cultura peruana, en la que se dialogarán sus principales colecciones patrimoniales y a través de una mirada analítica se expondrá su importancia y riqueza única en sus contenidos, con la finalidad de estimular en la ciudadanía el conocimiento, el respeto y el aprecio al patrimonio bibliográfico, documental y hemerográfico del Perú, el cual constituye una parte vital del acervo documental y bibliográfico que custodia la Biblioteca Nacional del Perú. En esta primera sesión, denominada Un proyecto de crítica literaria, antecedente de la antología La poesía contemporánea del Perú, 1946, en el diario La Prensa, es un gusto contar con la participación del ponente Paulo César Peña. Paulo César Peña es egresado de literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado un libro de prosas breves titulado Cada ventana tiene su propio cielo, en el 2013, y dos ensayos de investigación literaria, 1945, Jorge Eduardo Eyerson, Vida y Canción en Lima, de 2015, y Peregrinación a Santa Beatriz, del 2016. Ha escrito artículos dedicados a poetas peruanos. Del mismo modo, ha dictado talleres de escritura creativa en instituciones públicas y privadas. Actualmente, forma parte del área educativa de la Casa de la Literatura Peruana. A continuación, Paulo César Peña revalorará la obra del poeta Javier Sologuren, que constituye una parte vital del acervo documental y bibliográfico que custodia la Biblioteca Nacional del Perú, a través de la conferencia Un proyecto de crítica lírica, antecedentes de la antología La poesía contemporánea del Perú, 1946, en el diario La Prensa. Adelante. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias al equipo de la Biblioteca Nacional del Perú que hace posible esta presentación. Y también quiero agradecer a los organizadores del Congreso por los 100 años de Javier Sologuren, por la posibilidad de participar en esta fecha. Como bien ya han mencionado, el título de mi ponencia es Un proyecto de crítica lírica. Y bueno, comenzaremos. Este proyecto de crítica lírica alude a la antología de la poesía contemporánea del Perú. Este fue un texto del cual Sologuren formó parte, fue editor, junto con otros dos poetas, Sebastián Salazar Bondy y Jorge Eduardo Eyerson. Aquí pueden ver la portada. Este volumen apareció en 1946 y reúne un conjunto de ensayos escritos por los editores, los poetas editores, sobre 8 poetas peruanos, ¿no? Y también incluye una nota crítica que abre el volumen, el contenido, ¿no? Entre ellos se repartieron la producción de estos textos. Javier Sologuren puntualmente estuvo a cargo de los textos sobre Emilio Adolfo Westphalen, Ricardo Peña y José María Eguren. La poesía contemporánea del Perú, el significado de la poesía contemporánea del Perú en la tradición literaria nacional es que abre una nueva manera de ver la tradición poética nacional, ¿no? Hasta esa época, hasta ese momento, en los años 40, se tenía o se concebía como referentes, como epígonos de la tradición poética nacional a autores como José Santos Chocano y Manuel González Prada. Es con este volumen que ellos proponen una nueva perspectiva y más bien conciben a José María Eguren, ¿no?, como el iniciador, como el padre de la poesía peruana contemporánea, y a César Vallejo, ¿no?, como el autor que abre una nueva etapa, ¿no?, el autor más importante.
Bien, este libro ya ha sido comentado brevemente o en extensión por algunos investigadores. Luis Rebasa Soraluz, en su investigación sobre la construcción de artista peruano contemporáneo del 2000, hace algunos comentarios sobre este volumen, y él también señala de que este libro permitió que estos tres autores pudieran tener mayor representatividad dentro de la escena nacional o la escena local, ¿no? Y por otro lado, Inmaculada Lergo, que es una especialista española, también ya abordó el texto en su reedición. Este libro fue reeditado en el 2016, ¿no? Y ahí hace un análisis más completo, ¿no? Sobre la significancia de la obra dentro del canon nacional. En nuestro caso, vamos a tener un abordaje distinto. No nos vamos a fijar tanto en la antología como un dispositivo y su significancia para abrir las puertas de la ciudad letrada de estos autores, sino más bien nos vamos a fijar en las características formales, ¿no? En los recursos de la escritura que ellos emplearon en la escritura de sus textos, de sus ensayos, ¿no? Bien, la poesía contemporánea del Perú, como les dije, fue editada en 1946, ¿no? La editorial a cargo fue Cultura Antártica. Ahí pueden ver en la imagen, aparece aquí el nombre de la editorial. Raúl Porras Barrenechea era el representante de esta editorial, ¿no? Y otro dato que les puedo comentar sobre esta antología es que la viñeta de la portada, este rostro medio cubista, fue hecha por Fernando de Cislo. Salazar Bondi, Eyelson, Sologuren y Cislo conformaron un grupo de artistas, no solo con esos intereses, ¿no? artísticos, valga la redundancia, sino también fueron un grupo de amigos, ¿no? Compartieron muchas experiencias, y como parte de su desarrollo dentro de la escena literaria eh, local, estuvo este proyecto, ¿no? El de la antología. La antología, bueno, acá están los tres autores, los tres poetas editores. A la mano izquierda, Javier Sologuren, al centro, Jorge Eyelson, y a la derecha, Sebastián Salazar Bondi. Les comentaba que de la antología se sabe que aparece en el 46, pero lo que no se sabe, y es justamente algo que queremos mostrar con nuestra ponencia de hoy, es que tiene un antecedente. Ellos trabajaron los textos con anterioridad. No es que la publicación del libro surge con ensayos nuevos o escritos para la ocasión, sino que recogía trabajos que ellos ya habían hecho previamente. De ahí que justamente se menciona el diario La Prensa. En el diario La Prensa, en su momento, llegó a ser uno de los diarios más importantes también de circulación nacional. Fue el rival del Comercio, ¿no? Su principal competencia. Aquí solo les quiero mostrar la cabeza de la portada, ¿no? El diario independiente de la mañana. Y bueno, La Prensa tiene un historial, ¿no? Fue fundada en el año 1902, ¿no? Y para esta época, en los años 40, se caracterizaba por albergar en sus páginas noticias o artículos sobre la escena cultural de Lima, ¿no? O también brindaba espacios a escritores, a historiadores, a intelectuales, tanto nacionales como extranjeros, ¿no? Es un dato llamativo considerando luego el devenir de la prensa cultural de nuestro país, ¿no? Que un diario le diera tanta cabida a esos temas. Bien, como les mencioné, esta antología contiene trabajos de los tres autores, de Salazar Bondi, de Eyelson y de Sologuren, pero ahora solo nos vamos a enfocar en un texto de Javier Sologuren, que es este, ¿no? El que dedica la poesía de Emilio Adolfo Westphalen. Aquí quiero agradecer al equipo de la Biblioteca Nacional del Perú que hizo posible que pudiéramos obtener esta imagen escaneada de los archivos, ¿no? Este es del diario La Prensa del año 45, exactamente el domingo 4 de febrero. Y bueno, aquí un acercamiento, solo para comentarles este detalle, ¿no? Como ven, por un lado hay un cuento, un vals de Chopin, de un autor llamado Gustavo Adolfo Otero, y del otro lado aparece una columna escrita por Azorín, este escritor español, ¿no? Que hizo crónicas de viaje, ¿no? Crónicas de costumbres. Se los muestro también para que nos demos cuenta, ¿no? Del espacio que se le ofrecía a la literatura dentro de este diario, ¿no? Bien. ¿Por qué un proyecto? Ya hemos visto entonces con lo que les acabo de mostrar de que
la antología no surge en el 46, sino que tiene estos datos previos, ¿no? ¿Y por qué ellos se preocuparon en hacer esta antología? La elaboración de una antología otorga poder a sus antologadores. Si es que la antología es reconocida y leída, ¿no? Y evaluada, ¿no? Y tiene significancia posterior, pues dota de poder a sus antologadores. Bueno, en el caso de ellos, la antología les permite, por un lado, ¿no?, ostentar sus competencias, ¿no?, como lectores de poesía contemporánea, también como críticos muy sagaces, pero también, por otro lado, la antología, la publicación de la antología les permite proponer un nuevo modo de ver la poesía peruana, ¿no?, con lo que les había comentado al principio, ¿no? El inicio está en Eguren y la cabeza o el máximo representante es César Vallejo. Esto de alguna manera comulgaba con las intenciones que ellos tenían, ¿no?, de proponer una nueva estética, ¿no? Claro, bebiendo de ciertos referentes. Y justamente la antología nos muestra a los autores que ellos consideran los referentes de esta poesía contemporánea. Pero, ¿qué queremos decir nosotros con crítica lírica? ¿O a qué nos referimos con crítica lírica? Bien, para ello vamos a tener en cuenta una cita de una reseña que se escribe sobre la antología en el año 47 y que apareció en el primer número de Las Moradas, esta revista que dirigió Emil Adolfo Westphalen. La reseña estuvo a cargo de José Jiménez Borja. Y quiero comentarles esta parte, este pasaje de la cita. Dice así: respecto de la presentación que precede al libro y a cada una de las partes destinadas a los distintos autores, cabe reconocer su calidad literaria, su elegancia en el escorzo mental, su hondura, su versación en precedentes críticos. Pero no olvidemos que se trata también de poetas: Salazar Bondi, Eyelson, Sologuren. Más los dos últimos que el primero, asumen una actitud lírica frente a la poesía lírica. Quieren captarla de modo directo y total e irradiarla en fórmulas luminosas. Por eso tiene su actitud algo de trance supremo y su mensaje mucho de litúrgico y profético. Juzgo que a la crítica sobre poesía le corresponde un papel más humilde. Bien, esta es una parte del comentario de José Jiménez Borja, de la reseña que escribe, y él reconoce, ¿no?, ya el bagaje de estos autores. Consideremos que son autores muy jóvenes, ¿no? Sologuren, desde el 1921, para este momento tiene 25 años, ¿no? Eyelson igual, Salazar Bondi, más joven, unos cuantos años más joven, del 24, y ellas están atreviendo a hacer este documento, ¿no? Habría que pensar desde esa perspectiva, ¿no? La publicación de la antología, ¿no? Siendo autores tan jóvenes, ¿no? Se atreven a llegar a la ciudad letrada limeña a proponer una nueva forma o una nueva manera de entender a la tradición poética nacional, ¿no? Dice mucho de su actitud. Por otra parte, también nos permite comentar a la triada que ellos componen, ¿no? Salazar Bondi, Eyelson y Sologuren, que ya venían haciendo actividades de manera colectiva. Una es esta, la antología, pero otra también fue la participación en conferencias de radio, por Radio Nacional justamente, también en el año 45. Los tres estuvieron a cargo de un ciclo de conferencias sobre poesía inglesa contemporánea, tanto de autores británicos como estadounidenses, ¿no? Y incluso hay documentos, archivos que muestran que habían sido entrevistados, ¿no?, para hablar sobre la literatura, sobre la educación y la universidad peruana contemporánea, ¿no? Entonces, eso es lo que me llama mucho la atención, ¿no? Que con tan poca edad habían tenido tal resonancia, ¿no?, tal relevancia. Y aquí hay que agregar otro dato, ¿no? Que en el año 45, Eyelson logra el Premio Nacional de Poesía con el primer libro que había publicado, una plaqueta titulada Reinos.
la anécdota cuenta que él no estuvo enterado de que participó en el concurso, sino que fue iniciativa de Javier Sologuren de enviar este libro, ¿no?, al concurso. Pues bien, entonces como vemos, podemos ver a este grupo como un grupo compacto, ¿no?, y a la antología como uno de sus primeros proyectos. Pero por otro lado, José Jiménez Borja nos dice algo sobre la antología, que a él le parece que la crítica sobre poesía les corresponde un papel más humilde. Pareciera que no evaluara con buenos ojos, ¿no?, la decisión de los poetas editores de escribir de la manera como escribieron. Y ahí, de allí que diga que asumen una actitud lírica frente a la poesía lírica, ¿no? Entonces, este concepto de actitud lírica nos lo cogemos, lo tomamos para proponer la idea de crítica lírica, ¿no? Pero esta actitud lírica que ellos adoptan, ¿no?, Salazar Bondi y ellos en Sologuren, en la redacción de sus ensayos, no es un capricho y no surge de la nada. Hay detrás una tradición que es la crítica impresionista. Muy puntualmente, podríamos decir sobre la crítica impresionista de que tiene mayor libertad formal, ¿no? Su estructura puede variar, no siempre tiene la misma estructura fija, ¿no? Y también, en este caso, en los ensayos de la antología, hay una recurrente invocación de propiedades sensoriales, ¿no? A través de la palabra se invocan el color, el volumen, la textura y otros factores. Alfonso Reyes, este intelectual mexicano, en un artículo de 1941 sobre la crítica literaria, ya reconocía la existencia de la crítica impresionista. Sobre esta dice que se trata de una operación axiológica, de valoración, en la que se expresan las emociones. De hecho, él comenta que si en la crítica tradicional o en la crítica convencional asume un rol protagónico la razón, en este caso es la razón de amor, nos dice Alfonso Reyes. De ahí que se expresen las emociones. ¿La razón de amor de quién? Del que escribe la crítica impresionista, luego de leer el texto o la obra que le inspira para hacer la crítica impresionista, ¿no? Hay un amor por el texto, por la poesía. Y algo que comenta Alfonso Reyes es que un rasgo de la crítica impresionista es este alto valor poemático, ¿no? De que su escritura o su forma también tiene esta intención de sugerirnos, ¿no?, a partir de recursos propios de la poesía. Entonces, como que la prosa aquí puede adquirir otro rol, ¿no? Paul Valéry, el poeta francés, en un artículo en 1935, también había hecho una distinción entre tipos de crítica que podían hacerse sobre la poesía. Y él señala que él prefiere este tipo de poesía, de crítica que profundiza en el conocimiento poético. Valéry da a entender que conocimiento poético es esta posibilidad de que nosotros, los lectores, gracias a esta crítica, podamos entender los mecanismos, ¿no?, la dimensión de la poesía que se va a leer o que se quiere leer. No se trata de una descripción formal, no se trata de un mero análisis, no se trata tampoco de conocer la biografía del poeta, ¿no? Se trata sobre todo de transmitir un estado poético al lector, dice, ¿no? Aquí el crítico impresionista trata de transmitir un estado poético. ¿Qué nos quiere decir Valéry con un estado poético? Bueno, en un artículo de 1944, él señala que el estado poético es similar a la dimensión del sueño. Es decir, cuando nosotros soñamos, ¿no?, nos encontramos con elementos, con figuras, ¿no?, que pueden tener un significado en la realidad, pero que dentro del sueño pueden adquirir un simbolismo distinto, ¿no?, una significación propia, y se estructura o se articula todo esto bajo una lógica propia del sueño. Entonces, tomando lo que dice Paul Valéry, aquel que quiera escribir crítica impresionista y que quiera transmitir este estado poético al lector, lo que va a hacer es tratar de hacerle sentir al lector lo que uno sintió al leer el texto sobre el cual está haciendo una crítica, ¿no?
Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que en la crítica impresionista tiene mucha relevancia el factor subjetivo, en comparación con otros tipos de crítica, ¿no? Donde más bien se anula la subjetividad del crítico. Entonces, con la crítica impresionista lo que se trata es estimular la sensibilidad del lector. Valerino nos dice que la otra crítica, la convencional, la que se fija en el contexto, en la biografía del autor, o que trata de interpretar y traducir un poema, puede ser válida, ¿no? Puede ayudar a comprender, pero no es lo esencial. Lo esencial es que la crítica nos transmita este estado poético que nos permita tener un conocimiento poético, ¿no? Entonces, aquí ya pues se le da cabida justamente a la sensibilidad, ¿no? Tanto de emociones como también de aspectos sensoriales. La razón no es el único camino para obtener conocimiento, la sensibilidad también. Ahora bien, en la crítica impresionista, la imagen poética adquiere un rol muy, muy importante, y Octavio Paz, en un ensayo del 56, en su libro El arco y la lira, uno de sus libros más conocidos, describe algunos de los rasgos de la imagen poética. La imagen poética, nos dice, preserva la pluralidad de significados de la palabra sin que quiebre la unidad sintáctica de la frase o conjunto de frases. Él señala que la prosa, cuando está dominada por la razón, solo nos brinda una información o un significado puntual. En cambio, cuando se construye una imagen poética, sugiere mucho más, ¿no? Pero hay algo más. El sentido de la imagen se haya anudado a ella, es la imagen misma. Es decir, cuando nosotros nos encontramos con una imagen poética, la manera en cómo ha sido elaborada la imagen, los elementos que conforman la imagen, nos proporcionan información, datos. Si quisiéramos traducir la imagen en otros términos o de otra forma, se estaría perdiendo un poco de esta información que se ha dispuesto al momento de elaborar la imagen, ¿no? Y bueno, Octavio Paz también señala, ¿no? La prosa puede ir más allá de la razón si es que se deja someter por el ritmo, ¿no? El ritmo poético, y ya no por las exigencias del discurso. Es decir, si es que la prosa no queda limitada a ser solamente un transmisor o un canal, ¿no? de ideas, de conceptos, sino que adquiere autonomía, ¿no? Y puede tener su propio vuelo, ¿no? Su propia fluidez, ¿no? Su propio ritmo, en todo caso. Entonces, retomando, esta actitud lírica que Jiménez Borja había reconocido en los poetas editores, con base en esta tradición de la crítica impresionista, ¿no? que procura estimular la sensibilidad del lector y que se evidencia con el uso de imágenes poéticas, es lo que constituye lo que aquí estamos conociendo como crítica lírica. Esta crítica lírica tiene estos rasgos. Bien, entonces vamos a detenernos ya en el texto de Javier Sologuren. Como pueden ver acá, se titulaba La poesía de Emil Adolfo Westphalen y tiene un subtítulo que es Panorama de la poesía peruana actual. Bien, si nos fijamos en los otros ensayos que Salazar Bondi y Eyelson escribieron en la prensa, también vamos a encontrar ese elemento, ¿no? Debajo del que escribió Salazar Bondi sobre Oquendo Amat, vemos el mismo subtítulo. Igual en el caso de Eyerson sobre Martín Adán aparece el mismo subtítulo, ¿no? Entonces esto ya nos da a entender que había una propuesta pensada, ¿no? Entre los tres, ¿no? De hecho, esto ya sería la evidencia de que este era el proyecto trabajado. Si ustedes alguna vez tienen oportunidad de revisar la antología de la poesía peruana contemporánea, la poesía contemporánea de Perú, perdón, se van a dar cuenta que dice volumen 1. Se dio a entender en el momento, en la época, de que iba a surgir un volumen 2, ¿no? Seguro albergando otros poetas. Sin embargo, tuve oportunidad de entrevistar a Fernando de Cislo sobre esta etapa
de sus compañeros generacionales. Él, de hecho, participó, como les comenté, haciendo la viñeta. Y comentó que en realidad no había intenciones de sacar un volumen 2, ¿no? Simplemente fue para mantener tranquilos egos de algunos poetas del momento que no se veían incluidos en la antología, ¿no? Pero lo que sí comentó es que sí era un proyecto, ¿no? Que Salazar Bondi y Sologuren habían sido las cabezas del proyecto, ¿no? Y bueno, involucraron también a Eyerson para la elaboración de estos ensayos. Que claro, recién en el año 46 estarán reunidos en el volumen que ya todos conocemos. Bueno, vamos ahora a detenernos en algunos rasgos de este tipo de escritura de crítica lírica, ¿no? Teniendo como referente justamente el texto de Javier Sologuren. Y uno de estos primeros rasgos es que existe una conjunción del autor real con el autor textual. Ahora la teoría literaria tiene como uno de sus dogmas, ¿no? Separar a estas dos instancias, ¿no? Una cosa es el autor real, el autor de carne y hueso, ¿no? Y otra cosa es el autor textual o esta instancia presente en el texto, ¿no? Que articula el contenido, la información que se brinda, ¿no? Ya sea en poesía, en narrativa, el tipo de ficción que sea. Sin embargo, en las reseñas o en los ensayos que escriben Sologuren, Salazar Bondi y Eyerson, es un recurso común involucrar al autor dentro del poema o de las líneas de los poemas que ellos leen. No es que están leyendo los textos teniendo como base la biografía de los poetas reseñados, no, sino que al leer la poesía, al leer los versos, incluyen o de alguna forma introducen la figura del autor dentro del poema. En un fragmento de este ensayo vamos a encontrar este recurso empleado por Sologuren. Él dice, bueno, en el párrafo dice así, ¿no? Propio sentirse duramente amurallado, oculto, inmovilizado, entorpecidos con peso y pesadumbre, los apasionados y altísimos vuelos del alma, que lo insta, lacerante, a desdoblarse en dramático aviso y penosa sabiduría, y advertir. Ahí me detengo porque quiero que nos demos cuenta de que hace referencia al poeta cuando dice que lo insta a desdoblarse. Y aquí lo que hay que prestar atención es que lo que sería la voz poética, lo que estaría dentro del poema, ellos lo hacen ver como si fuese la voz directa del propio poeta, ¿no? Pero no se trata de que ellos no estén leyendo, separando estas instancias, sino que es un recurso de la crítica impresionista, ¿no? Porque para esta época, ya para los años 40, ya habían algunos críticos o habían algunos teóricos que ya postulaban esta separación del autor real con el autor textual, ¿no? Pero en este caso, en los ensayos de la antología, es un recurso que permite introducir al autor, ¿no? Dentro de la interpretación del poema. Y ahí podemos ver un caso, ¿no? Más adelante se citan unos versos, ¿no? Algunos versos del libro de Las ínsulas extrañas de Westphalen. Y luego de eso aparece de nuevo la voz de Sologuren y dice: pero más acá de este victorioso saber del poeta, sobre el solitario y esencial confinamiento del hombre, se halla la imperiosa, urgente llamada de las criaturas y del extrañado mundo. Y ahí continúa su exposición. Aquí otra vez vemos cómo la figura del poeta permite conectar a la figura del autor real con la figura del autor textual en una sola frase, ¿no? Como este recurso vamos a encontrar varias veces en los ensayos de la antología, ¿no? Por ejemplo, Salazar Bondi también comenta de Carlos Oquendo Amat, o el mismo Sologuren sobre Guren, ¿no? Que ofrecen características, es decir, algunos atributos o rasgos de la poesía de estos autores, pero lo utilizan para describir a los autores, ¿no? Bien.
Otro recurso es que hay una evocación del estado poético en el lector, lo que les comentábamos, ¿no? Que era uno de los objetivos de la crítica impresionista. Aquí, ¿cómo lo hace Javier Soloburen? Bueno, aquí es otro pasaje de este ensayo, y dice así: como se siente esta totalidad de poesía, lumbre esencial de soledad humana, místico desvelo que irradia desde la más hundida veta del ser hombre. Sol puesto en un recodo de la sangre, enclavado en ella en su tormenta. Magnífico sol, acostado en sus espumosas olas, la clarísima luz de sus poemas va derramándose en denso y raudo caudal de maravilla cósmica. Espejo puro donde navegan las imágenes del orbe, jubilosas, doradas, libres, por conjuro del entrañado e indecible calor de la vida. De alguna forma, aquí Sologuren trata de suscitar una serie de experiencias emocionales y sensoriales en el lector al construir estas imágenes, ¿no? ¿Y de dónde surge o qué le hace surgir? Pues justamente la lectura de la poesía de Westphalen, ¿no? Entonces podemos concebir al crítico impresionista como un medium, ¿no? Entre lo que rescata o lo que experimenta con la poesía de un autor y lo que luego quiere transmitir o compartir con el lector, ¿no? De hecho, ahora sabemos, ¿no?, que cada uno con su bagaje, al abordar un determinado texto, y sobre todo en poemas, va a tener una lectura distinta, ¿no? Una interpretación distinta, ¿no? Pero la crítica impresionista no desdeña la participación del crítico, ¿no? Del componente subjetivo del crítico, ¿no? Y bueno, y aquí Sologuren pues propone estas imágenes, ¿no?, del sol puesto en un recodo de la sangre, ¿no? Magnífico sol, ¿no? La clarísima luz de sus poemas. ¿Qué nos puede sugerir con ello? Esto también queda ya a disposición de cada uno de los lectores, ¿no? Sin embargo, esta forma de escribir nos está permitiendo tener conocimiento de algunos aspectos de la poesía de Westphalen, ¿no?, que aparentemente no podrían ser descritos de forma racional, ¿no? O que de ser descritos de forma racional, si es que tomamos en cuenta lo que decía Paul Valéry, terminarían quitándole el efecto poético, ¿no?, a los versos. Entonces, la crítica impresionista apuntaría a que no se pierda ese efecto poético, ¿no? Y justamente por eso su resultado sería este, ¿no?, adquiriendo esta forma. Bueno, acá hay otro ejemplo, ¿no?, en el que el análisis y la interpretación de los versos del poema de Westphalen pueden ser captados a partir de la construcción de la imagen poética. La descripción de la imagen poética es una manera de analizar e interpretar el poema, ¿no? Aquí Sologuren dice sobre abolición de la muerte, otro de los textos de Westphalen: es certidumbre de riqueza, de tesoro. El héroe que la dispone con firme corazón no puede ser otro que el íntimo Eros, el incesante amor, ardido dios oculto, diamante de implacables luces, generosa energía del húmedo y sombrío paso de la sangre. Solo detengámonos ahí, ¿no? Si quisiéramos traducirlo ahora, ¿no?, ¿qué nos se está sugiriendo Sologuren a partir de su lectura de Westphalen? Es que en Abolición de la Muerte un tema fundamental es el amor. Pero vean, así como se los digo yo, pierde toda gracia, ¿no? Y la información es muy elemental, ¿no? Puede ser útil para una referencia básica, ¿no? Pero no nos permite decir más, ¿no? O no nos permite conocer más sobre lo que sugieren estos versos al crítico. El hecho de construir una imagen permite destacar determinados aspectos, ¿no?, de lo que se lee. Bueno, en este caso, colocar al amor como un héroe, ¿no?, o como un ardido dios oculto, ¿no?, ya le dan una connotación y un valor que si se dijera de forma más prosaica, no se obtendría de la misma manera, ¿no? O si se describiera con un lenguaje más llano,
no produciría esta sensación de efecto poético que sí se pretende con la crítica impresionista. Bueno, y como ya habíamos visto, el uso de imágenes, ¿no?, permite explicar cualidades, ¿no?, de los poemas, de la poesía de Westphalen. Y aquí, en este último pasaje que estamos comentando, ya no es solamente sobre los versos, sino sobre toda la figura del propio poeta. Aquí Sologuren dice: este poeta de ósea hechura, que desciende moroso en su silencio y tiende, cordializándola, su mano mineral, da aguda clave humana al sentido esencial de su poesía. Estas imágenes nos sugieren ya distintas cosas. ¿Por qué decir de Westphalen ósea hechura, o que desciende moroso en su silencio? O más aún esta imagen, ¿no?, la de la mano mineral, ¿no?, nos brinda información que si fuese descrita una crítica de forma más objetiva, más convencional, ¿no?, más descriptiva, no lo obtendríamos, ¿no? Entonces, como nos podemos dar cuenta, en el proyecto de la antología de la poesía contemporánea del Perú, Sologuren y con él Salazar Bondy y Eyelson procuran un tipo de escritura que permita suscitar emociones, ¿no?, afecciones en los lectores a partir de sus propias lecturas de los poetas que antologan. Y como les había comentado al principio, este recurso les permite también demostrar sus competencias, ¿no?, como lectores de poesía, como escritores de crítica, pero también les permitió tener mayor relevancia, ¿no?, no pasar desapercibidos. Y de hecho la antología en su momento, pues sí, fue muy significativa, ¿no? Bien, aquí ya estaría terminando esta parte, esta exposición. Aquí les comparto una imagen de Eyerson y Javier Sologuren, ¿no?, muy jóvenes ellos. Y bueno, aquí también quiero hacer alusión al hecho de que en este año, dentro de unas semanas, también va a haber un congreso sobre Jorge Eduardo Eyerson. Entonces también les invitaría a que estén atentos, es de la Universidad Católica, y ahí también seguro, de hecho, vamos a encontrar presentaciones o ponencias que aludan a la figura de Sologuren. Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Pablo César. Muy sugerente, muy importante tu participación del día de hoy. Queremos plantearte algunas interrogantes para quizás para ampliar los conceptos que has compartido con nuestros oyentes. Primero de ellos sería esta pregunta, ¿no? ¿En qué contexto apareció el libro La poesía contemporánea del Perú? Bueno, aparece en el 46, ¿no? Ya había pasado el periodo de las vanguardias, y ya en esa época, en la década del 40, ya había esta dicotomía, ¿no?, aparente dicotomía entre los poetas puros y poetas sociales. A los poetas sociales se les consideraba aquellos que tenían que escribir de forma más llana, más directa, ¿no? Y en cambio a los poetas puros se les consideraba como poetas más herméticos, ¿no?, más preciosistas con el lenguaje. Y bueno, hay autores, por ejemplo, como Miguel Gutiérrez, en su libro sobre la generación del 50, Un mundo dividido, que él considera a la antología como una especie de carta o de manifiesto, ¿no?, del grupo purista, ¿no? Claro, considerando o estando de acuerdo que se considera a ellos tres, a ellos, Salazar, Bondy y Sologuren, como poetas puros. De hecho, ellos tres siempre adjuraron de esa etiqueta, ¿no? Y bueno, ahora la crítica actual considera que también no podríamos hablar poetas puros, puros plenamente, ¿no? Porque siempre hay como base la realidad o el sentir humano, ¿no? No es que hablen en el aire. Y por otra parte, también la antología podríamos verla como parte de una tradición en la poesía latinoamericana de volúmenes de antologías cuyos antologadores son otros poetas, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, en Chile, ¿no? En 1935, acá tengo anotado, hay una antología de la poesía chilena nueva, ¿no? Son dos poetas, Teibo Teivainen es uno de ellos, que está a cargo de la antología. En Argentina, en el 41, también hay otras, la antología poética argentina, ahí participaron Borges, ¿no?, y una de las hermanas Ocampo. Y bueno, y también en el año 66, esto ya más adelante, claro,
Octavio Paz, junto con otros autores, también estuvieron a cargo de Poesía en Movimiento, que fue una antología, ¿no? De poesía mexicana, pero estuvieron a cargo otros poetas, ¿no? Entonces, este hecho de que poetas estén a cargo de una antología no era algo nuevo tampoco, ¿no? Y sin duda, si tenemos en cuenta a Eliot, ¿no? Este autor británico, cuando un poeta escribe sobre otro poeta, en realidad es una manera de defender su propia manera de concebir la poesía, ¿no? Y también de dejar en claro su posición dentro del campo literario, ¿no? Entonces, ya para resumir, la aparición de la antología significó una manera en que ellos tres, ¿no? Dejaran bien en clara cuál era su postura, ¿no? Dentro del campo literario de aquella época, ¿no? Defender este tipo de poesía, ¿no? Bien. Una otra interrogante. La antología de Eyerson, Sologuri y Salazar Bondi guarda relación con las otras, me refiero a la concepción que se tuvo, por ejemplo, el índice de la nueva poesía hispanoamericana de Huidobro, por ejemplo. ¿Tienen la misma visión o hay diferencias? Podríamos decir que sí hay coincidencias, ¿no? Porque en ambos casos se está teniendo como referentes a poetas que ahora llamamos de la vanguardia, ¿no? Que beben justamente de la poesía europea en su mayoría, ¿no? Salazar Bondi, cuando menciono esta cita de Jiménez Borja, que hace la reseña de la antología en este primer número de Las Moradas, Salazar Bondi le responde dentro del primer número, tuvo esa facultad de responderle en el primer número a su reseñista, y lo que él comenta es que ellos entienden por contemporánea, al término contemporánea, poesía contemporánea, como una tendencia, una escuela, ¿no? Que justamente se nutre de lo que se está realizando en Europa. Esto les permite dejar de lado a ciertas visiones de la poesía que fuesen más regionalistas, más localistas, ¿no? O que utilizaran cierto léxico local como para adjudicarse un rol más protagonista, ¿no? Ellos más bien consideran como poesía contemporánea a estas producciones que utilizan los recursos de las vanguardias europeas, ¿no? Es de hecho también la primera etapa de estos tres autores, ¿no? En que muchas de sus impresiones están basadas en lo que parte desde Europa, pero ya con el transcurrir, con el devenir de sus carreras, ya su mirada ya no va a ser solamente hacia Europa, sino ya van a comenzar a tener en cuenta a lo que ocurre por estos lares, ¿no? Pero la antología es como que el artefacto textual que evidencia esta primera etapa de ellos, ¿no? Muy fijados en lo que ocurre en Europa. Bien. En algún texto que escribiste sobre el tema, dijiste esta frase: los poetas editores, es cierto, ignoran el presente y se fijan en sus antecesores. ¿A qué se está refiriendo con esta cita? Bueno, que justamente si revisamos los autores que son antologados, todos son de la generación o de generaciones precedentes, ¿no? A la que ellos pertenecen, ¿no? Aparecen Eguren, Vallejo, Javier Abril, Desfalen, los hermanos Peña Barrenechea, Carlos Oquendo de Amat, ¿no? Y como les digo, todos son de la generación de las vanguardias, o en el caso de Guren un poco más hacia atrás, pero no incluían a ninguno de los poetas que en su momento ya estaban siendo considerados relevantes, ¿no? Y eso lo puedo conectar con la anécdota que había contado durante la ponencia de que la antología había tenido un volumen uno o una indicación de volumen uno para calmar los egos de algunos poetas que no se iban a ver incluidos dentro de esta antología, ¿no? Algunos de estos nombres ya han pasado un poco al olvido, ¿no? De los años 40, y creo que en parte es responsabilidad de la antología, ¿no? Que marcó un hito, ¿no? Dentro de la tradición poética nacional. Sí, en ese tiempo, claro, ya estaban apareciendo los poetas del pueblo, los llamados poetas del pueblo, por ejemplo, ¿no? ¿No? Y Incluso, ellos, sí, disculpa, incluso algunos de los poetas del grupo Orcopata también son dejados de lado, ¿no? Peralta, por ejemplo, no lo incluyeron. el Y propio Gamaliel Churata, por ejemplo, tampoco está incluido, ¿no? Ahora bien, conversábamos antes del inicio de la conferencia sobre este tema de la crítica impresionista. Impresionista. ¿Cuál fue la recepción
que tuvo ese tipo de crítica en su momento? Bueno, la crítica impresionista tiene una fama posterior que la ha desdeñado, se le ha desdeñado. En el artículo que menciono de Alfonso Reyes, que es del año 41, ya Alfonso Reyes ahí decía que muchos veían a la crítica impresionista como algo muy básico o como algo de segundo orden, ¿no? Porque supuestamente no se fijaba en el texto o no era capaz de describir y analizar, ¿no?, con objetividad. Sin embargo, Reyes defiende este tipo de crítica porque permite conocer la subjetividad del crítico y permite que no se pierda este factor humano, ¿no? También es cierto que la crítica impresionista es una etiqueta, ¿no?, que puede ser útil para describir todos estos primeros esbozos de crítica literaria que se dan entre fines del 19 y las primeras décadas del 20, antes de que exista una plena formalización de los estudios literarios, ¿no? Y es cierto también que bajo la etiqueta de crítica impresionista podemos encontrar textos donde el crítico ya se termina olvidando por completo del texto y más bien suelta sus opiniones, ¿no?, su punto de vista, de manera un poco más caprichosa, ¿no? Y ese tipo de textos son los que terminan generando que haya una impresión negativa sobre la crítica impresionista, ¿no? Y por eso es cuando, por ejemplo, surgen los formalistas rusos, ¿no?, en los años 20, o cuando ya vienen otros teóricos como Wellick y Warren, hacia los 40, 50, ellos más bien procuran que la crítica literaria y la teoría literaria sea más formal, más objetiva, ¿no? Se entiende porque era una reacción a este primer tipo de crítica que había surgido, ¿no?, y que es la que recibe la etiqueta impresionista. Pero como estábamos observando, también tiene sus defensores, la crítica impresionista, ¿no? Y de hecho todavía hay autores que podemos encontrar donde se le da cabida al impresionismo, ¿no? Claro, ahí muchos de estos autores también son creadores, ¿no? Hay un detalle. En cambio, la crítica otra, o la otra tendencia de crítica suelen ser más especialistas, ¿no? No necesariamente son creadores, ¿no? Uno de los valores que tiene esta antología es que los autores antologados, valga redundancia, siguen teniendo vigencia hasta el día de hoy. Y cito parte del prólogo de Salazar Bondi, cuando dice que en representación de los demás, que los autores antologados son, cito, con quienes se hace nuestra literatura digna de asimilarse a las grandes corrientes, y con ellos es, por esto, con quienes debe comenzarse toda exposición de la poesía peruana en su más plena y suma vigencia. Fin de cita. ¿Crees también que tuvieron, digamos, una amplia visión para seleccionar a los autores, nuestros antologadores, valga la redundancia? Bueno, de hecho, se deja en evidencia que sí, ¿no? Sus competencias como lectores de poesía, como para identificar estos autores que serían los más relevantes. Aunque también es cierto, viéndolo desde otro ángulo, que ellos están hablando desde Lima, ¿no? Ellos ya eran de alguna forma parte del canon, o estaban dentro del canon al ser parte de la ciudad letrada, con el premio de Eyerson, ¿no?, con la publicación en diarios, porque aparte de estos textos, ellos ya publicaban también algunas cosas en diarios, ¿no? Y todo ello habrá tenido un peso como para que la antología, transcurrido el tiempo, haya tenido esta vigencia, ¿no? Pero luego las investigaciones de los últimos 30 años, 20 años en los estudios literarios, por ejemplo, ha rescatado a algunos autores que no están incluidos dentro de la antología, ¿no? A lo que quiero llegar es que es cierto, tuvieron una capacidad como para discernir, ¿no?, cuáles eran los autores más relevantes, pero no significa que chuntaron exclusivamente a los que iban a ser, ¿no? Dejaron de lado algunos, por supuesto, ¿no? Y de hecho, algo que me sirve para reafirmarme en esto es lo que luego va a hacer Salazar Bondi, ¿no? En los años 60, él va a estar a cargo de un par de antologías, ¿no? Una de ellas incluso con Alejandro Romualdo, y ahí va a rescatar a muchos, o va a mencionar, o va a incluir a algunos de los autores que dentro de la antología de la poesía contemporánea no habían sido considerados, ¿no? De hecho, es una forma de lectura de su momento, ¿no?, de los años 40, y por el peso que ellos adquirieron dentro de la tradición literaria nacional, es que también la antología adquirió una densidad mayor, y eso repercutió en lo que pudo venir después, ¿no?
Bien, tenemos aquí una pregunta de los participantes de Michael Hurtado que nos dice, hay un pie de página en el que se menciona que la belleza de los versos de Oquendo no reside en la disposición espacial y que por ello la transcripción de los poemas es distinta a la versión original. Mi pregunta es, ¿a qué se debe esa decisión? ¿Tiene algo que ver con la posición de Vallejo con respecto a esa vanguardia que apela a la visualidad? Sí, de hecho eso es un detalle interesante, ¿no? Es verdad lo que dice Michael, que en esta cita eh, Salazar Bondi quiere justificar de por qué no han jugado con la espacialidad que ellos, que la poesía de Oquendo tenía, ¿no? O tiene. ¿Cuál sería la decisión o el motivo de la decisión tal cual? No podría afirmarlo, pero yo creo que tiene que ver con que era una postura un poco más cerrada de ellos al principio, ¿no? Como les había comentado, mucho de lo que ellos veían está fijado en Europa, ¿no? Es muy probable, según lo que comenta Michael, que también hayan tenido muy en cuenta lo que haya dicho Vallejo, ¿no? Sobre los recursos que utilizaban en las vanguardias y eso les haya llevado a tener esa decisión, pero creo que con el transcurrir de los años sus posturas podrían ir cambiando y variando, ¿no? Sí, eso siempre me llamó la atención, esa cita, ¿no? Pero también, desde otro punto de vista, también puede ser una manera de justificar de que es difícil reproducir la espacialidad de Oquendo Amad en una página de diario o en un libro, ¿no? Entonces, habría que tomarlo con pinzas, nada más, diría yo. Bien, una última pregunta. En un trabajo que escribiste sobre la poesía contemporánea, citas, dice lo siguiente, los ensayos de la poesía contemporánea del Perú destacan, como se ha tratado de mostrar, por su capacidad de despertar el estado poético en sus lectores, empleando para ello a la imagen poética. Fin de cita. La recepción de la antología, digamos, logró ese, digamos, propósito que tuvieron los autores de despertar ese estado poético. Bueno, yo llego a esa idea por los comentarios que hacen los que han podido analizar la antología, ¿no? Porque hay algo curioso también con la antología. Pese a la relevancia, pese a la significancia de sus antologadores, durante mucho tiempo no hubo producción crítica alrededor de la antología, ¿no? A lo mucho se mencionaba que ellos habían editado algo, ¿no? Pero no es que hayan habido estudios y análisis, sino recién hasta hace unos pocos años, ¿no? Entonces también eso dificulta un poco saber con precisión cuál fue la recepción crítica de la obra en su momento. La única reseña que pude rastrear fue esta de Jiménez Borja, y él reconoce las competencias, ¿no? De los antologadores, aunque claro, tiene su postura, que para él la poesía no debería ser juzgada de esa manera, ¿no? Debería tener menos protagonismo de los críticos. Eh, pero yo creo que sí debió tener alguna significancia, ¿no? Como para que ese canon que ellos, o esta nómina de nombres que ellos reconocen dentro de su antología termine constituyendo el canon poético del Perú, ¿no? Entonces, ahora, si generaron ese estado poético, eh, ahí habría que ver cómo lo tomado cada lector, ¿no? Porque si ya tenemos algunas barreras sobre ciertas formas de escritura o sobre cuál debería ser el rol de los críticos, pues ya podrían no tener la misma reacción, ¿no? En cambio, alguien que tiene mayor apertura o que celebra el hecho de que se escriba de forma poética sobre poesía, quizás sí lo podría valorar mejor, ¿no? Mm, bien, antes de concluir, tenemos aquí un saludo de Mariel Vera Valdivieso, que nos dice, gracias al ponente Pablo César Peña por compartir con objetividad su visión crítica e incluso su grandiosa experiencia en el campo de la poética de escritores de trayectoria como Sologuren. Éxito para usted desde la ciudad de Piura. Muchas gracias por el saludo y bueno, espero que a las demás personas que nos han acompañado les haya parecido interesante esta ponencia y sobre todo que invite a conocer un poco más de esta faceta, ¿no? De Sologuren y también de Salazar Bondi y Eyelson. Sí, Muchas gracias.
No, gracias a ti. Definitivamente eventos como este son los que nos ayudan a conocer un poco más a autores que son fundamentales dentro del canon literario, del canon cultural. Y los invitamos también a nuestros asistentes, nuestros participantes, a leer no solamente la edición original de 1946, sino la edición que, que preparó Inmaculada Lergo, un estudio introductorio sumamente rico, sumamente valioso, que ayuda justamente a conocer un poco más sobre la trascendencia de este importante trabajo. Además de agradecer a Paulo César, queremos reconocer a la Universidad de Piura por la realización de este importante evento. Del mismo modo, expresamos nuestro agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado en este conversatorio y les anunciamos que el día de mañana, martes 29 de junio a las 7 de la noche, continuando con este homenaje a Javier Sologuren, se presentará la conferencia Tejer tiempos y lenguajes, Eyerson y Sologuren frente al arte del antiguo Perú, a cargo de Carlos Castro Sajami. Finalmente, les recordamos que la Biblioteca Nacional de Perú desarrolla una programación cultural virtual atendiendo a las necesidades de estos tiempos. Asimismo, les recordamos continuar con las medidas sanitarias de prevención, es decir, usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia física. Por otro lado, les comunicamos que hasta el día 2 de julio está abierta la convocatoria para publicar en nuestra emblemática revista Fénix en formato digital. Por lo tanto, ya pueden enviar sus artículos y trabajos originales. Antes de concluir con la sesión, les comentaremos que todas ellas están siendo grabadas y se publicarán próximamente en las redes sociales de la institución, Facebook, YouTube y en nuestro podcast. Muchísimas gracias por su participación. Muy buenas noches.